Muy buenos días, queridos hermanos. Les bendecimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Es un privilegio poder hoy reunirnos, congregarnos virtualmente. Pronto esperamos hacerlo de forma presencial. Oremos en esta mañana. Padre, te bendecimos, te exaltamos y te alabamos. Suplicamos tu poder y tu autoridad hoy por medio de las Escrituras, que tú seas abriendo los ojos de nuestro entendimiento y seas tú que al abrir mi boca por medio de tu palabra edifique las personas para la gloria de tu nombre. Esto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Estamos en el libro de Primera de Pedro y el mensaje anterior compartimos el capítulo 2 y los versículos 4, fuimos al 6, 7 y 8 y nos quedó ahí en la mitad del versículo 5 que habla de la edificación. Y una de las figuras para la iglesia usada por la Biblia es la de un gran edificio, una gran construcción o una casa, donde necesita una piedra angular, una piedra principal, un fundamento, un cimiento. Y ese fundamento y cimiento no es más sino la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre esa piedra angular, nosotros como piedras vivas somos edificados, y también, como dice la Escritura, como casa espiritual. El título para esta mañana, viendo Primera de Pedro 2, versículo 5, es: edifíquese como casa espiritual. Edifíquese como casa espiritual. Leamos el versículo 5 de Primera de Pedro 2. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La palabra edificar es sencillamente un acto de construir, y hay una palabra griega que es oikodemo o oikodomai, y de oikos, que es un hogar, y de demo, construir un hogar, construir una morada, edificar una casa literalmente o de manera figurada. Estamos llamados a edificarnos. La Biblia nos da dos razones. Lo primero, el texto nos dice que somos sacerdotes o sacerdocio santo. Sacerdote es uno que ofrece sacrificio y tiene a su cargo lo que ello se relaciona. Desde el Antiguo Testamento, el sistema sacrificial fue instituido como la única manera para acercarse a Dios y servirle. Dios dio las pautas para que nosotros pudiéramos ofrecer a Él culto. Éxodo capítulo 19, versículo 6 nos habla de cómo el Señor instituyó al pueblo de Israel esta tarea. Dice así: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Un reino de sacerdotes. Eso es lo que Dios quería con todos los israelitas. Y dice la manera: que fuera un reino de sacerdotes de gente santa, porque había reino de sacerdotes de gente impía. Aún en los tiempos antiguos, las prostitutas presentaban sacrificios y hacían cultos. Entonces debe ser de gente santa. Pero el deseo de Dios de que todos fueran un reino de sacerdotes se vio disminuido, porque los israelitas quisieron renunciar a sus obligaciones y a sus privilegios. En Éxodo 20, 19, la Biblia nos dice así: y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Resulta que al acercarse al monte, el versículo inmediatamente anterior nos habla que
para acercarse a ese monte temblaba, habían relámpagos y el acercarse producía cierto grado de temor. Y el pueblo no quiso pagar, digámoslo así, el precio de acercarse, sino prefirió que Moisés solamente fuera, que Moisés se limpiara, que Moisés buscara a Dios, que Moisés se expusiera literalmente a Dios mismo y al monte. Porque el acercarse a Dios no era nada fácil, digámoslo así, sino que era riesgo de la propia vida de la persona. Pero Dios quería acercarse. Por el pecado del hombre existía esa gran división. Ellos prefirieron saber de un Dios lejano. Perdieron la oportunidad de disfrutar de un Dios personal. Cuando Moisés subía al monte, el Señor le dijo en una ocasión: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. De tal forma que ellos no querían acercarse a Dios y apartarse para Él, para lograr una comunión con Él. Y esto sucedió, que Moisés solamente se acercara a Dios por mucho tiempo. Entonces se tuvo que seleccionar el sacerdocio arónico para este propósito y la representación, para que pudieran representar al pueblo delante de Dios. Y esto sucedió hasta que Cristo vino. Y cuando Cristo vino, se presentó como una ofrenda a sí mismo, y de esa manera entonces empezaría un nuevo modelo de acercamiento. ¿Qué hizo Dios a sus sacerdotes? ¿Qué hacía Dios? Dios los escogió, y una vez escogido, los limpió de todas sus inmundicias y les dio en el sistema de acercarse a Él todas las normas para que ellos se limpiaran. Los vistió. El sacerdote tenía vestiduras especiales, hasta sus mismos calzoncillos, que eran de lino fino, mostrando o queriendo decir que para acercarse a Dios en la parte moral había que ser excelente, no tener ninguna tacha, haber confesado sus pecados y que las ropas que se colocaba el sacerdote eran ropas limpias sobre un cuerpo limpio, y así se podían acercar. Luego Dios los ungió para que ellos ejercieran el sacerdocio y los preparó para todas las actividades ceremoniales. Cada detalle, cada protocolo fue dado, y los responsabilizó, que ellos sabían cómo se debían acercar, como hoy los músicos y todas las personas, como hoy los servidores. Nosotros los que estamos sirviendo hemos sido responsabilizados por Dios, y usted también, de cómo acercarse a Él sin tener tacha alguna. ¿Qué pasaba cuando habían cosas ocultas? Algunos de ellos, por ejemplo, no obedecieron, y por no cumplir su legado acabaron muertos. El caso de Nadab y Abiú, que ofrecieron un fuego extraño al Señor. No lo hicieron exactamente como Él lo hizo, o quizás usaron materiales que no debían usar. El único caso que la Escritura nos dice es que ellos no estaban aparejados y murieron. Quizás hoy los ministros, los pastores, usted que está ahí, no muere todavía físicamente, inmediatamente, pero sí está muriendo espiritualmente. ¿Qué esperaba Dios de sus sacerdotes? Malaquías 2, 6 y 7 dice: la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es
de Jehová de los ejércitos. Eso era un sacerdote. Y Dios lo quiso hacer con todo el pueblo de Israel para que todas las naciones de la tierra que estaban alrededor de él pudieran conocer de un pueblo especial que ofrecía cosas dignas del nombre de Dios. Malaquías fue fiel en contraste a otros sacerdotes de su época. Si usted quiere mirar en Malaquías 2, 1 al 3, después anotar solamente la cita, que por cuestión de tiempo no se las puedo en este momento leer, va a encontrar el juicio de Dios, la ligereza con la cual la gente se acercó a Dios en ese tiempo, en tiempos de Malaquías, y cómo Dios también tuvo un juicio severo de maldición sobre ese tipo de sacerdocios. Malaquías fue fiel entonces, pero venido Cristo, todos los creyentes, judíos o gentiles de toda lengua y nación, son sacerdotes. No es algo exclusivo de los que sirven. No es algo exclusivo, como nosotros lo hemos visto, de sacerdotes, de curas o de pastores. Venido Cristo ya no, sino que el Señor, entre judíos y gentiles de toda lengua, de toda nación, escogió una iglesia, y todos los que son parte de esa iglesia son ahora sacerdotes. Porque uno podía pensar, si yo no sirvo en algún área, no importa, yo puedo vivir de cualquier manera. No es así, porque el sacerdote presenta a Dios ofrenda y sacrificios, y vamos a mirar más adelante qué presenta. Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Él nos hizo sacerdotes a cada persona que hace parte del cuerpo de Cristo, que ha nacido de nuevo. La idea de sacerdocio santo va ligada a casa espiritual, una morada, oikos, el templo de Dios. También en aquel tiempo la ciudad de Jerusalén. De la misma forma, hoy también esa casa somos nosotros, nuestros cuerpos, nuestra vida. Hebreos 3:6 dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Jesucristo está sobre esta casa, el Espíritu Santo está viviendo sobre esta casa, pero debemos retener hasta el fin esa bendición que tenemos. Toda casa o templo necesita un sacerdote. Jesucristo es el sacerdote sobre su casa. Hebreos 10:21 dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y claro, también habla de la iglesia. Somos un cuerpo, cada miembro en particular, y hacemos parte de la iglesia del Señor. Nosotros tenemos que ejercer nuestro sacerdocio. Jesús es la piedra viva. Nosotros hemos recibido su espíritu y somos piedras vivas o casa espiritual, por lo cual debemos edificarnos. Los judíos tuvieron su oportunidad, pero no la entendieron y terminaron rechazando a Jesucristo mismo cuando no creyeron en el nuevo sistema que Él traía. Primera de Pedro 2:7 dice: para vosotros pues los que creéis Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y hoy ellos rechazaron a Jesucristo, y nosotros también podemos rechazar a Jesucristo hoy. El turno es para que nosotros, en lugar de ello, aceptemos el sacerdocio
de Jesucristo y hacer nuestro sacerdocio por medio de Él y así completar la edificación de su edificio. Primera de Corintios 3, 9 y 10 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, piedras vivas, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. La iglesia primitiva lo hizo bien en los primeros siglos. Hechos 4:31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Y esa tarea continúa y debemos seguirla haciendo ahora nosotros. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces estamos llamados a edificarnos. La Biblia da dos razones. Somos sacerdotes, no un grupo exclusivo de personas, no solamente un pastor, sino toda la congregación. Cada persona estamos llamados a edificarnos. Una razón, somos sacerdotes, y la segunda, presentamos sacrificios. Somos sacerdotes y entonces presentamos sacrificios. La función de los sacerdotes en la antigüedad fue ofrecer animales para el sacrificio en el tabernáculo y luego en el templo. Pero como le dije, luego de la venida de Cristo, los sacrificios ya no son traer animales, sino deben ser sacrificios espirituales. Todos los creyentes, al ser sacerdotes, deben sacrificar. Todos debemos sacrificar. Primera de Pedro 2:5, la segunda parte, dice que somos un sacerdocio para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Eso es, tenemos que presentar sacrificios, y ahora por la pandemia hemos solicitado también como iglesia nos permitan que la gente venga a la casa de Dios a presentar sus sacrificios espirituales, que no solamente lo haga desde su casa, sino que venga a hacerlos, pedirlo. En el tiempo de Israel, ellos estaban en Egipto y ellos hubieran podido quedarse en Egipto y desde allí presentar los sacrificios espirituales. Ellos hubieran podido desde ese lugar o desde esa condición hacerlo, pero ellos pidieron por medio de Moisés ir camino de unos días y presentar sacrificios. Y así los cristianos deberían pedirle a Dios y esperar la oportunidad y querer venir a la casa de Dios y presentar sus sacrificios espirituales. Esto no ha sido fácil, porque aunque se le ha dado reapertura a otro tipo de actividades, a la iglesia no. Por cuidar a las personas, supuestamente, que a la verdad tiene algo de grado de sabiduría, pero también el enemigo detrás de esto juega de manera sucia, el diablo. Porque se pueden reactivar cualquier cosa. Usted puede entrar a un supermercado, usted puede ir al médico, a la clínica,
pero no vaya a entrar a la casa de Dios a presentar sacrificios. Al diablo no le agrada que usted venga a su iglesia. Y usted debería pedir el venir, pedirnos cuándo va a ser esa reapertura, desearlo de corazón. Ha habido muchas trabas para eso, pero esto no es nuevo. En Éxodo 5, capítulo 5, versículo 1 al 3, Moisés y el pueblo de Israel vivieron esto frente a Faraón, que era el que gobernaba el imperio, como ahora el príncipe de este mundo domina el mundo con su información y nos tiene a todos dominados y nos dice a dónde ir y a dónde no ir. Ya hoy puede ir a la ciclovía, así haya multitud de bicicletas por todo lado, puede ir a cualquier lado, los centros comerciales, pero la iglesia de últimas, o espérese. Y usted se ha dejado creer también ese cuento, está petrificado. Ahora no solamente tendrá que esperar que nuestras autoridades que nos gobiernan nos faculten para hacer un culto decentemente con todas las medidas de bioseguridad. No solamente eso, sino que usted tendrá que pedirle permiso a otros faraones, como es a sus propias familiares, porque ahora no es solamente el alcalde o el presidente que le va a decir si puede ir a una iglesia o no, sino va a ser su papá, su hermano, su tío, su hijo, hasta su nieto le va a decir si puede ir o no puede ir. Permítame leer Éxodo capítulo 5. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Que para ellos venir a la casa de Dios es un lugar de vida que libra de la violencia intrafamiliar, que libra de la enfermedad, que libra de la enfermedad mental, que lo saca de su encierro, que lo saca a usted del confinamiento, de estar pegado a un celular, de estar pegado a una televisión, que le libra de sus propios pensamientos y lo trae a darle libertad. Pero hay algunos que están tomando el lugar de Faraón, diciendo: ¿quién es Jehová? Eso es desde últimas. Como me decía alguien hablando de esto, aún los billares están apelando para ser abiertos. Qué colmo sería que abrieran al mismo tiempo un billar y la iglesia del Señor. ¿Qué comparación tiene esto? ¿Sabe por qué? Porque para las autoridades y para el gobierno, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Y aún para sus familiares les van a decir: ¿quién es Jehová para que usted vaya allá? Cuánta cobardía, cuánto miedo existe aún en el pueblo de Dios. Cuánta sumisión inadecuada. Pero algunos dirán: es el Dios de los hebreos, iremos y en la menor oportunidad que nos des, iremos a la casa de Dios. Nosotros nacimos para temerle a Dios y no a este mundo, para respetar a Dios y temerle a Dios y no temerle a los hombres, y no tenerle miedo a nuestros familiares. Porque algunos de ustedes me han dicho: es que si yo llego a salir, que se va a poner bravo mi tío, se va a poner bravo mi abuelo, se va a poner bravo. ¿Qué tal si nos tocara morir por Cristo, hermanos?
pero al supermercado y a cualquier lado ahí sí podemos ir. Se honra más lo físico y el cuerpo que lo espiritual y lo eterno. Hemos sido diseñados para congregarnos como pueblo de Dios y así lo haremos. Hoy en la práctica, ¿cuáles son los sacrificios que presentaremos, que presentamos, si ya no presentamos animales? El cuerpo, Romanos 12:1. El cuerpo le pertenece a Dios, se lo presentamos a Él. Sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presente su cuerpo a Dios. Y no solamente en su casa. Cada vez que uno se congrega está presentando su cuerpo a Dios. No está mandando sus dinero a la iglesia. Allá ya mandé. No, usted también se está esforzando, está presentando, se está moviendo, está haciendo un sacrificio. Y por supuesto que el texto nos va a hablar de no presentar nuestros miembros para el Señor, nuestros ojos, nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies al Señor, y no presentarlos al pecado, y no presentarlos al mundo, o no igualar lo secular con lo sagrado. Sí podemos salir, alimentar nuestro cuerpo, movernos, pero no podemos presentar nuestro cuerpo y sacrificarnos y traer ante el Señor nuestra propia vida, presentarla. Otro sacrificio es el compromiso. Servir a Dios predicando el evangelio, colocando nuestras vidas con los dones, talentos para que el reino de Dios se extienda y Él vuelva pronto. Y sabe que cuando yo miro las personas que nos han ayudado, que le sirven a Dios en la transmisión, ellos han tomado un riesgo, al igual que nosotros. Han tomado un riesgo. Hemos hablado con sus padres desde la primera transmisión, desde hace más de 5 meses, y le dijimos a sus padres: tomen ustedes la decisión, no es una decisión unilateral, sino quieren acompañarnos, quieren exponerse por lo espiritual. Y yo miro, hermanos, las personas que trabajan en el área de la salud se exponen por la vida de las personas. Entonces, ellos han expuesto sus vidas también por ustedes, para que haya una transmisión. Pero en algún momento le tocará a usted aceptar ese reto, seguir ese ejemplo. Filipenses 2:17, el apóstol Pablo dijo: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Que será cuando nos digan: nunca más se podrán congregar los cristianos. Eso fue lo que le dijeron a la iglesia primitiva. ¿Y qué hizo la iglesia primitiva contra el riesgo de la misma muerte? Se reunía en las catatumbas, en los sitios subterráneos. Pero si eran vistos haciendo culto, o como Daniel en su época, que fue lanzado al foso de los leones por causa de su fe, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería? El apóstol Pablo dice: aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Estos hermanos en la antigüedad, en la iglesia primitiva, a riesgo, y muchos murieron. Le estoy diciendo que como pueblo de Dios usted debe hacer la diferencia. Debe hacer la diferencia. Pablo no estimó su vida como lo más preciado, y sí el reino del Señor. Otro sacrificio, la contribución. Fíjese que son varios.
A nosotros se nos acusa y se nos señala de solamente tener en cuenta el sacrificio del dinero, porque es lo más preciado para las personas, más que su propia vida, más que su familia. Pero aquí le he hablado de su cuerpo, presentar su cuerpo para Dios permanentemente. Ahora, segundo, le hablé de el compromiso de servirle a Dios, de evangelizar, de servir con sus dones. Ahora también la contribución, su dinero. Demostraremos qué tan importante es el dinero para nosotros cuando pongamos nuestros recursos para la obra según la Biblia. Por eso usted tiene que leer la Biblia. Lo primero que le enseño a alguien cuando viene a la iglesia es: lea la Biblia, porque si no lee su Biblia, pues no va a poder entender y no va a poder hacer. Lea la Biblia y lo que la Biblia le diga que haga, empiece a hacerlo. Cuando Dios viene a nuestras vidas, nuestro corazón se vuelve generoso y la mezquindad propia del ser humano se marcha. Filipenses 4:18 dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Es un sacrificio, pero hay otro sacrificio más: las canciones. Lo que hay en el cielo es alabanza. Dios es el que les inspira en el cielo a cantarle a Él. Y cuando Dios llega a nuestra vida, una evidencia de que somos de Él es que le queremos cantar mucho más que a la misma vida, mucho más que al amor, mucho más que a la naturaleza, mucho más que a lo creado. Queremos cantarle a Él y le cantamos más a Él que lo que podemos cantar canciones de este mundo. Por eso las personas deberían cuestionar también qué tipo de alabanza tiene y en dónde concentra su tiempo cuando canta y qué está cantando. La mezcla de estar cantando a veces cosas barrabasadas y alabanza a Dios, barrabasadas y alabanza a Dios. Él no puede resistirse cuando le cantamos, y cuando le cantamos Él desciende a nuestros campamentos temporales. Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, siempre, no a veces. Cuando voy a la iglesia, pues ahí voy a cantarle, pero de resto me lo va a pasar cantando todo tipo de música, todo tipo de ritmos que vaya estimulando mi sensualidad. Usted no necesita estimular su sensualidad ni su sexualidad, créame que no. No necesita de eso. Así que ofrezcamos siempre a Dios, estoy con Hebreos 13:15, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiese su nombre, su obra, su persona, sus atributos, sus milagros. Cuando hay esa mezcla, el sacerdocio se empieza a podrir. Las oraciones que sean también, por supuesto, oraciones también con un corazón sincero, por medio de la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo, califican dentro de esta categoría. Y otro sacrificio, la compasión, el compartir con otros el amor de Dios. ¿Y cómo compartirlo? Mire a su hermano, venga y vea a su hermano, así lo tenga que saludar a 2 metros, mírelo. La Biblia dice que Jesús, al ver las multitudes, caminaba entre ellas, sintió compasión. Pero allá desde lo virtual, ¿qué compasión vamos a sentir? Tenemos que vernos, hermanos. Tenemos que vernos. Tenemos que ver nuestro semblante. Por eso Hebreos 13:16 dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. También tenemos
un lugar para la gente que está ahorita en escasez, la gente que no tiene trabajo, las mujeres cabeza de hogar. La iglesia, usted, la iglesia como tal, debe proveer para ayudar a los necesitados. Estos sacrificios tienen un requisito: que sean espirituales, aceptables a Dios por medio solo de Jesucristo. Solo de Jesucristo. Jesucristo es la piedra angular y nosotros sus piedras vivas. Por lo cual, mi último texto, 1 de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos piedras vivas. Por eso hoy yo quiero llamarle a usted, hermano, hermana, a que inmediatamente nos autoricen para congregarnos. Usted pueda venir, usted quiera pedir, usted desee venir a su casa, venir a la casa de Dios, no quedarse allá en lo virtual. Usted sabe, hermano, el Señor me ha hablado, sacarlos a ustedes de las casas, a algunos de ustedes, va a ser en términos muy difícil en la carne, pero todo aquel que ama al Señor, que ama su casa, nos pedirá venir, deseará venir, hará lo que se hizo allá en Egipto. Necesitamos ir a presentar sacrificios espirituales al Señor, porque somos sacerdocio santo y somos una casa espiritual, una casa espiritual. Dios nos ha llamado, por lo cual, hermano, edifíquese como casa espiritual. Y hay algunas personas que en este tiempo de pandemia lo único que les puede llegar a quedar es una gran pérdida espiritual. Quiero animarle a que en el nombre de Jesús tome su sacerdocio como sacerdote que es y venga a presentar sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a orar y vamos a cantar al Señor, que Él es nuestra corona, que cantaremos a Él, que le adoraremos a Él. Padre, te damos gracias esta mañana. Tú nos has llamado como piedras vivas, Señor, a ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecerte sacrificios espirituales. Yo te pido por toda persona que tiene miedo y por toda persona que el enemigo le ha ganado la batalla y lo tiene en su casa encerrado con condicionamientos, Señor, que tiene faraones alrededor de él. Ellos mismos son faraones para sí mismos, o también aún sus mismas familias. Señor, con la autoridad que tuvo Moisés para salir, dales esa autoridad, Señor, para volver a presentar sacrificios espirituales a sus casas, a la casa de Dios. Dales esa autoridad. Y también oramos por nuestra nación, por nuestra ciudad, que te iguala, Señor, a una cancha de tejo, tu casa, te iguala a un lugar de billar, te iguala a un bar, Señor, porque dicen quién es Jehová. Señor, que tus hijos muestren quién es Jehová, quién es el Dios
y que pidan ir camino de 3 días de forma figurada, con esfuerzo. El desierto podía haber mucha soledad, tristeza, muchas cosas, podía haber muchos peligros, pero ellos se aventuraban hacia el desierto para salir y encontrarse con el Señor. Que todo espíritu de miedo se vaya de los ancianos en el nombre de Jesús. Donde ha venido el espíritu de muerte, donde ha venido un rumor, Señor, se vaya, y de tu pueblo, Señor, toda excusa, todo argumento, toda fortaleza que han construido, se caiga en el nombre de Jesús. Se caiga en el nombre de Jesús. Todo razonamiento humano, porque el razonamiento humano es suyo, pero ponga el razonamiento divino y déjese guiar por el Espíritu y venga a presentar sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, para la gloria de su nombre. Amén. Que así sea y que nos animemos unos a otros para la gloria del Padre. Amén y amén.